Bueno, en esta guía vamos a trabajar dos temas que son relacionados, aunque no es lo mismo. Uno es las unidades de concentración química y las diluciones. Entonces nos vamos a enfocar primero en las unidades de concentración química, específicamente en la llamada molaridad. Entonces, la molaridad, también llamada concentración molar, es el número de moles de soluto por litros de disolución. La molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Ahí podemos ver la fórmula. Importante tener presente siempre que para poder hacer cálculos de molaridad, el volumen de disolución debe estar en litros. Es decir, que si nos da un volumen en mililitros, debemos hacer la conversión dividiendo por 1000. Miremos este ejemplo. Si se tienen 0,17 moles de hidróxido de potasio en 450 mililitros de agua, ¿cuál es su concentración molar? Para hacer el desarrollo, como siempre les he enseñado, lo primero que debemos hacer es escribir los datos. Tenemos como moles de soluto 0,17 moles de KOH. Estos datos son extraídos del problema. Y el volumen de la solución es igual a 450 mililitros o lo que es igual 0,45 litros, haciendo la transformación que es obligatoria por la ecuación. Solamente tenemos que dividir este dato entre 1000. Ahora, utilizamos la fórmula para determinar la molaridad. Únicamente reemplazamos los valores, quedando que la molaridad es igual a 0,17 mol de hidróxido de potasio entre 0,45 litros, y esto nos va a dar igual 0,377 m, que se puede leer molar. Y vemos aquí que la respuesta es entonces 0,377 molar. ¿Qué es importante que aprendamos para poder hacer cálculos correctos de molaridad? Debemos concentrarnos en esto, cómo hallar las moles de soluto. Entonces, vamos a aprender a hallar las moles de soluto, porque en todos los problemas o todos los ejercicios planteados no nos dan el número de moles de soluto y en algunas ocasiones nos corresponde hallarlos. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Bueno, en esta página estoy retomando que la molaridad es igual a moles de soluto entre litros de solución. Tengo aquí la tabla periódica porque es indispensable para hacer cálculos de molaridad tener una tabla periódica, ya que en ella están consignados los pesos atómicos que van a ser necesarios y ya vamos a ver por qué. Decimos que molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallar estos moles de soluto? ¿Cómo podemos calcular estos moles de soluto? Hay una fórmula sencilla que dice que el número de moles es igual a gramos sobre la masa molar. Pero esa masa molar puede ser un peso atómico o un peso molecular. ¿De qué depende que se trate de un peso atómico o de un peso molecular? Ya lo vamos a ver. Importante entonces tener presente que el número de moles obviamente van a ser de soluto, es igual a los gramos que nos dé el problema o a peso en gramos dividido entre la masa molar. Ahora, ¿cómo calculamos la masa molar? La masa molar, repito, puede ser el peso atómico o el peso molecular. Vamos a ver cómo se halla. El peso atómico, o también conocido como masa atómica, entonces, hablamos de peso atómico cuando se trata de átomos y el peso atómico no es necesario calcularlo, ya que se encuentra en la tabla periódica. Recordemos que un átomo son partículas de un mismo elemento, ¿cierto? Entonces, en un átomo solo hay partículas de sodio. En un átomo solo hay partículas de litio, por ejemplo, de berilio, de magnesio, de calcio, de potasio. Entonces, cuando hablamos de el peso atómico, estamos hablando de un átomo como tal, y repito, no es necesario calcular el peso atómico, tan solo es necesario buscarlo en la tabla. Ejemplo, el hidrógeno, que es el hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica,
vamos a saber cuál es su peso atómico. Solamente nos remitimos a la tabla periódica y este peso atómico puede estar ubicado ya sea en la parte superior derecha o la parte superior izquierda del cuadro del elemento químico. En este caso, en esta tabla periódica que tengo aquí, se encuentra ubicado en la parte superior izquierda y vemos que es 1,00079. Los decimales los tomamos como despreciables. Entonces, ejemplo, el peso atómico del hidrógeno es igual a 1 U. ¿Qué significa U? Unidades de masa atómica, y esas unidades de masa atómica son iguales a decir que es igual a 1 gramo por mol. Es decir, que el peso atómico del hidrógeno es igual a 1 gramo por mol. Miremos otro ejemplo, el sodio. El peso atómico del sodio. Vamos a la tabla periódica a buscar su peso atómico y vemos que nos registra que es 22,990. Aquí hacemos una aproximación hasta 23. Entonces, el peso atómico del sodio es 23 unidades de masa atómica, o lo que es igual 23 gramos por mol. Miremos un ejemplo más con el oxígeno. El peso atómico del oxígeno. Vamos a la tabla periódica. En ella podemos constatar que el peso atómico del oxígeno es 15,9994. Aquí hacemos un redondeo a 16, es decir, que el peso atómico del oxígeno es 16 unidades de masa atómica, o lo que es igual 16 gramos por mol. En este caso, sabemos entonces que el peso atómico son los valores registrados en la tabla periódica. ¿Aplica para qué el peso atómico? Para los elementos que se encuentran como átomos, o sea que están de forma individual. Hierro, sodio, potasio, fósforo, hidrógeno, litio, sodio, y así puede ser cualquiera de los 118 elementos de la tabla periódica. ¿Cómo sabemos que se trata de un átomo? Sencillamente porque se encuentra solo el símbolo del elemento y vemos que por ninguna parte hay ningún subíndice que me esté dando indicio de que hay más de un átomo en la sustancia que me están relacionando. Ahora, ¿cómo se hacen los cálculos del peso molecular, también llamado masa molecular o masa molar? Hablamos de peso molecular cuando se trata de moléculas, pero ¿qué es una molécula? Es la unión de más de un átomo, es decir, a partir de dos átomos, así sean del mismo elemento químico, estamos hablando de moléculas. Pueden ser del mismo elemento o de diferentes elementos y está dada por la suma de los pesos atómicos individuales o estándar de los átomos que forman el compuesto o la molécula. Pero para desenredar un poco esto, hagamos un ejemplo. Hallar el peso molecular del H2. Como vemos, el H2, hidrógeno en estado gaseoso, es una molécula formada por dos átomos del mismo elemento. ¿Cómo sabemos que se trata de dos átomos? Puesto que la fórmula química nos está diciendo a través de su subíndice, que en este caso es 2, que hay dos átomos de hidrógeno. Para hallar lo que hacemos, escribimos su peso atómico, que ya habíamos visto en la tabla, que es 1, y lo multiplicamos por 2, que es el subíndice que nos está mostrando aquí la fórmula, y eso obviamente nos va a dar 2. ¿2 qué? 2 unidades de masa atómica, que es igual a 2 gramos por mol. Ahora, hallemos el peso molecular del oxígeno en estado gaseoso o estado diatómico u O2. Hacemos lo mismo. Aquí O2 nos está indicando que hay dos átomos de oxígeno, es decir, que se trata de una molécula, pero la molécula está formada por dos átomos del mismo elemento. Lo primero que hacemos es escribir el peso atómico, que ya está consignado en la tabla periódica, que es fijo, que no varía, que va a ser el mismo, en este caso 16, y lo multiplicamos por 2, que es el subíndice que me está mostrando aquí la molécula. Eso me da 32. ¿32 qué? Unidades de masa atómica o 32 gramos por mol. Hagamos un tercer ejemplo. En el caso del oxígeno
pero O3, que es el ozono. El 3 nos está indicando ya que no son 2 átomos de oxígeno, sino que hay 3. Para hallarlo multiplicamos el peso atómico, que es 16, por 3 átomos que hay en la molécula. Esto nos da 48 unidades de masa atómica o 48 gramos por mol. Miremos que estos 3 ejemplos que les acabo de mencionar son de moléculas, pero tienen la particularidad que las 3 moléculas están formadas por átomos de la misma sustancia. En este caso, el agua también se trata de una molécula porque es la unión de 2 o más átomos, pero en este caso son de sustancias diferentes porque vemos que hay hidrógeno y hay oxígeno. Para hallar el peso molecular procedemos de la misma forma, es decir, a hacer la sumatoria de los pesos atómicos individuales que forman la molécula. Lo primero que hacemos es colocar, empezamos por el hidrógeno. Empezamos por el hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es 1 por el subíndice que tenga en la ecuación, en este caso tiene un subíndice 2, entonces multiplicamos 1 por 2, más, tenemos además en la molécula el oxígeno. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? Ya habíamos dicho que era 16. Como podemos ver, el oxígeno carece de subíndice, por eso sabemos que está implícito un número 1, es decir, 16 solamente, puesto que 16 por 1 es 16. Entonces, esto es igual a, multiplicamos 1 por 2, que nos va a dar 2, 2 más 16, y esto va a ser igual a 18 gramos por mol. Ese sería el peso molecular de una molécula de agua. Hagamos otro ejercicio, en este caso H2SO4 o ácido sulfúrico. El primer elemento que vamos a escribir es el hidrógeno, su peso atómico es 1, multiplicado por 2, porque hay 2 átomos formando esa molécula, más el elemento que sigue es el azufre. Hay un solo átomo de azufre, puesto que el azufre no tiene subíndice. Y si ustedes van y consultan la tabla periódica, se van a dar cuenta que su peso atómico es 32. Más el peso atómico del oxígeno, que es 16, por 4, puesto que la molécula nos está diciendo a través de su fórmula que hay 4 átomos de oxígeno. Ahora efectuamos la operación matemática aquí planteada y resolvemos. Entonces decimos que 1 por 2 van a ser 2 más 32 más, y si efectuamos esta multiplicación 16 por 4 nos va a dar 64. Efectuando toda la suma, eso nos va a dar un resultado de 98 gramos por mol. Ese sería el peso molecular del ácido sulfúrico en este caso. Hagamos un último ejemplo con el hidróxido de calcio, o CaOH2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el peso atómico del calcio. Lo consultamos en la tabla periódica y corresponde a 40. No tenemos que multiplicarlo por nada porque vemos que el calcio no tiene ningún subíndice. Más, aquí pasa un ejemplo particular y tenemos que fijarnos que este subíndice 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué está dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis se encuentra el oxígeno y se encuentra el hidrógeno. Quiere decir que este 2 me está indicando que hay 2 átomos de oxígeno, pero que también hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces escribimos primero el peso atómico del oxígeno, que es 16 por 2, porque tiene un subíndice 2, más el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por 2, porque hay 2 átomos de hidrógeno. Ahora efectuamos las operaciones matemáticas, me quedaría 40 más 16 por 2, esto me va a dar 32, 32 más 1 por 2, que es 2. Si efectuamos la suma, esto nos va a dar 74 gramos por mol. Habiendo ya aclarado cómo se halla el peso atómico, que solo es consultarlo en la tabla porque se trata de átomos, y cómo se halla el peso molecular,
que es la sumatoria de los pesos atómicos individuales, podemos entonces proceder a hacer ejercicios de cálculos de número de moles. Tengan claro, no estamos hallando molaridad, estamos hallando número de moles. Hagamos un primer ejercicio. Hallemos el número de moles de hidrógeno presentes en 55 gramos. Para eso aplicamos la fórmula. Decimos que el número de moles es igual a los gramos que nos los está dando el problema. ¿Cuántos son? 55 gramos. Entonces escribimos 55 gramos dividido entre, la fórmula nos dice que si es un átomo, escribe el peso atómico, o si es una molécula, escribe el peso molecular. En este caso se trata de una molécula formada por átomos de la misma sustancia, y calculemos por aquí su peso molecular. Peso molecular del H2 es igual a 1, que es el peso atómico, por 2, que es el subíndice. Eso es igual a 2 gramos por mol. Listo, ya lo habíamos hecho anteriormente también. Entonces reemplazamos aquí 2 gramos por mol. La unidad de gramos en el numerador y en el denominador se cancelan. Estas las eliminamos porque lo tengo en el numerador y lo tengo en el denominador. Y procedemos entonces a efectuar la división de 55 entre 2. Y eso nos va a dar como resultado 27,5 moles. Quiere decir que en 55 gramos de H2 tenemos 27,5 moles. Esa es una equivalencia. Hagamos un segundo ejemplo con los pesos moleculares que ya calculamos. Utilicemos el del ozono, que es 48 gramos por mol. Bueno, entonces escribamos aquí. Haya el número de moles presentes en 110 gramos de O3, que es ozono. Lo primero que vamos a hacer nuevamente es escribir la fórmula. Número de moles es igual a gramos entre peso, en este caso molecular, porque se trata de una molécula. Entonces ya habíamos calculado el peso molecular. Vamos a copiar, a pegarlo aquí. El peso molecular es 48 gramos por mol. Reemplazamos los valores en la fórmula. El problema me está diciendo que son 110 gramos que tengo. Entonces escribo que número de moles es igual a 110 gramos entre el peso molecular, que es 48 gramos por mol. Cancelamos los gramos en el numerador y cancelamos los gramos en el denominador, es decir, se eliminan, y efectuamos la división de 110 entre 48. Eso nos va a dar como resultado 2,29 moles, es decir, en 110 gramos de O3 tengo 2,29 moles de esa sustancia. Hagamos otro ejemplo más con el peso molecular del agua, que es 18 gramos por mol. 3. Haya el número de moles de agua presentes en 200 gramos de esta sustancia. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula y decimos que el número de moles es igual a gramos entre peso molecular, porque se trata de una molécula también que es el agua. ¿Cuántos son los gramos? El problema nos está diciendo que los gramos son 200 gramos que hay de agua. Dividido entre el peso molecular, ya lo habíamos hallado. El peso molecular ya lo habíamos hallado, mírenlo aquí, 18 gramos por mol. Entonces, entre 18 gramos
por mol, efectuamos la división de 200 entre 18. Eso nos va a dar como resultado 11,11. Los gramos en el numerador los cancelamos con los gramos que se encuentran en el denominador. Y eso nos va a dar igual a 11,11 moles de agua. Es decir, que en 200 gramos de agua tiene una equivalencia a 11,11 moles. Ahora, hagamos un último ejemplo de cálculo de número de moles, pero esta vez hagámoslo con un elemento. Entonces, haya el número de moles de sodio, por ejemplo, presentes en 500 gramos de sustancia. Entonces, decimos aquí que el número de moles es igual a los gramos entre, en este caso no podemos hablar de peso molecular, porque miren, aquí no hay molécula, hay un átomo, entre peso atómico. Incluso aquí este peso atómico no tenemos que calcularlo, solamente debemos buscarlo en la tabla periódica. Que si ustedes van y lo buscan, se van a dar cuenta que es 22,99, aproximamos a 23. Decimos entonces que el número de moles es igual a los gramos, que en este caso son 500 gramos de sustancia, entre el peso atómico, que es 23 gramos por mol. Repito, no lo calculamos, los pesos atómicos nada más se buscan en la tabla periódica, eliminamos gramos en el numerador y gramos en el denominador y efectuamos la división que está allí planteada, es decir, 500 entre 23, eso nos va a dar como resultado 21,73 moles. ¿Qué quiere decir esto? En 500 gramos de sustancia, ¿de cuál sustancia? De sodio, tengo 21,73 moles, o que 500 gramos de sodio equivalen a 21,73 moles de sodio también. Hagamos unos ejemplos ahora, sabiendo ya cómo se calcula el número de moles de cálculos de molaridad, para lo cual escribamos la ecuación. Molaridad es igual a número de moles de soluto dividido entre litros de solución. O de disolución, que es lo mismo. Disolución. Bueno, entonces, un primer ejemplo. Haya la molaridad de una sustancia formada al diluir 5 moles de NaCl, que es cloro de sodio, en un volumen de 460 mililitros, por ejemplo. Entonces, escribimos la ecuación. Molaridad es igual a moles de soluto, que me la está dando el problema. ¿Cuántos son? 5. 5 moles entre litros de solución. Si bien el problema no me está dando litros de solución, si me lo está dando en mililitros, yo puedo convertirlo. ¿Cómo? Simplemente dividimos esos 460 mililitros entre 1000 y nos va a dar 0,46 litros. Entonces reemplazamos 0,46 litros y efectuamos la división de 5 entre 0,46. Eso nos va a dar como resultado 10,86 y escribimos M, molar. ¿Qué quiere decir eso? 10,86 molar o 10,86 mol por litro. ¿Mol por litro de qué? Mol de cloro de sodio por litro de agua. Ahora, hagamos un segundo ejemplo de molaridad. 2. Haya la molaridad de una sustancia que se prepara disolviendo 300 gramos de, coloquemos, de la misma sustancia, puede ser cloruro de sodio
hasta un volumen de 1 litro, de 2 litros. Bueno, miren que este ejercicio tiene una particularidad, que por eso es importante aprender a calcular el número de moles. Si nos damos cuenta, este ejercicio en ninguna parte me dice el número de moles, pero sí me dice los gramos que hay de sustancia y me dice de qué sustancia se trata, en este caso cloruro de sodio, que es un compuesto o una molécula, porque está formada por más de un átomo, tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo para poder resolverlo es calcular el número de moles de cloruro de sodio. ¿Por qué? Nosotros escribimos la ecuación, molaridad me dice que es número de moles de soluto dividido entre litros de solución. Este valor, número de moles de soluto, no lo tengo. Por ninguna parte el problema me dice, pero lo puedo calcular para poder reemplazar la ecuación. Entonces decimos que primero hallamos el número de moles de cloruro de sodio o NaCl. Para poder hallarlo, entonces decimos que número de moles es igual a los gramos sobre, como se trata de una molécula, el peso molecular. Hallemos el peso molecular. El peso molecular del NaCl va a ser igual a la suma de sus pesos atómicos. El peso atómico del sodio, ya habíamos dicho que era 23. No tenemos que multiplicarlo por nada porque ustedes se pueden dar cuenta que aquí el sodio no tiene ningún subíndice, ¿cierto? Entonces, más el peso atómico del cloro, si ustedes se van a la tabla periódica y lo buscan, es 35,45 y efectuamos la suma. Eso nos va a dar como resultado, 35,45 más 23 es igual a 58,45 gramos por mol. Listo. Habiendo hallado el número de moles, habiendo hallado el peso molecular, procedemos a hallar el número de moles. Reemplacémoslo aquí mismo. Eso sería igual a, ¿cuántos gramos me está diciendo el problema que hay? 300 gramos de cloruro de sodio. Entonces yo escribo 300 gramos entre el peso molecular, que es 58,45 gramos por mol, dividido entre 58,45 gramos por mol. Tenemos gramos en el numerador y tenemos gramos en el denominador, los cuales los cancelamos y procedemos a dividir 300 entre 58,35. Aquí es 58,45. Eso nos da 5,13. Eso es igual a 5,13 moles. Es decir, que en 300 gramos de cloruro de sodio hay 5,13 moles ¿de qué? De cloruro de sodio también. Ya tenemos el número de moles. Teniendo ya el número de moles, tenemos luz verde para poder hallar la molaridad. Reemplacémosla aquí entonces. ¿A qué es igual? A los moles de soluto, que ya los tengo, son 5,13 moles entre los litros de la solución, que el problema sí me los da, mírenlo aquí, 2 litros, entre 2 litros, y yo efectúo la división. ¿Qué voy a dividir? 5,13 entre 2. Eso me da como resultado 2,56 que molar o 2,56 mol por litro. Entonces, jóvenes, hasta aquí la explicación de la guía del tema de molaridad. Ahora voy a pasarme a la otra pantalla para decirles qué actividades deben desarrollar ustedes. A partir de esta explicación y la lectura comprensiva de la guía, ustedes van a desarrollar para entregarme de la zona o del área, practico lo que aprendí de la guía, el punto 1, el punto 2
que son interpretaciones de información, y en el 2 interpretación de la tabla, y de la parte de evaluación van a ser determinaciones de la masa molecular o el peso molecular de estos compuestos, ya vimos cómo se realiza, y 2, calcular las concentraciones molares o la molaridad, y miren que aquí es fácil porque ya les dan los moles de cada soluto y los volúmenes, solamente es reemplazar en la fórmula y aquí aplicar la fórmula del número de moles de soluto es igual a los gramos, que también se los están dando, sobre el peso molecular, que sí deben hallarlo, peso molecular del cloro de sodio, del ácido clorhídrico, del óxido de magnesio, etc. Entonces, hasta aquí la explicación y muchas gracias.